Muy bien, comenzamos con la grabación. ¿Todos ven el material? Bueno, como les comentaba, los fundamentos de los bioprocesos son esas operaciones secundarias que sirven para poder llevar a cabo de manera correcta la operación de un bioproceso. Entendiendo por bioproceso la transformación de algún material, reactivo, sustancia, empleando entes biológicos, que pueden ser microorganismos como bacterias, levaduras, hongos, células animales, vegetales, etcétera, o algún otro tipo de ente biológico que pueden ser algas, plantas, algas o hasta seres vivos superiores, pero en fin. Generalmente los bioprocesos se asocian al uso de bioreactores. Eso lo veremos la siguiente curso cuando veamos ingeniería de bioreactores. Asociados a los bioprocesos hay tres operaciones básicas, fundamentales: el mezclado, que ya lo vimos, la esterilización y lo que es intercambiadores de calor, que es lo que vamos a ver, y la aireación, que también es lo que vamos a ver. Lo que es el mezclado, sus fundamentos se basan en lo que es la transferencia de momentum. Lo que es la esterilización e intercambiadores de calor se basan en lo que es la transferencia de calor como tal. Y la aireación se basa en lo que es la transferencia de masa. Muy bien. Dentro de las operaciones o procesos básicos en lo que es o que implican la transferencia de calor, se encuentra la esterilización para poder nosotros manejar lo que son cultivos axénicos. Un cultivo axénico es aquel en el cual se tiene un microorganismo y está el medio de cultivo de tal manera que está libre de contaminantes de otro tipo de microorganismos. Sin embargo, otro tipo de procesos en los cuales también se interviene la transferencia de calor en los bioprocesos es cuando tenemos cultivos en donde, si tenemos un cultivo con un microorganismo de rápido crecimiento como una bacteria y tenemos un sustrato de fácil consumo como un carbohidrato, puede ser la glucosa, por lo general el crecimiento del microorganismo es tan rápido que llega a generar calor, que se llama un calor metabólico. Si este calor no lo retiramos del medio de cultivo, nosotros podemos tener problemas en que el proceso se inhiba y el microorganismo, por el calor acumulado y la elevación de la temperatura, pues no lleve a cabo su metabolismo. Está el caso contrario. Hay medios de cultivo y tenemos microorganismos cuyo crecimiento no es tan rápido, como pueden ser levaduras, cierto tipo de células animales o vegetales, y cuya temperatura óptima de metabolismo llega a ser entre los 32 a 37 grados centígrados. O sea, son organismos mesófilos. Y si nosotros tenemos un medio de cultivo a 20, 19, 21 grados centígrados, pues esta temperatura no es propia para que funcionen los entes biológicos, las células, y por lo tanto nosotros debemos proporcionarle calor al medio de cultivo. Entonces, ya sea que necesitamos retirar calor metabólico, necesitamos proporcionar calor para que funcione el metabolismo del microorganismo, o necesitamos esterilizar el medio de cultivo para que éste opere de manera axénica o sin contaminantes de otro tipo de microorganismos, son estos procesos que están asociados a la transferencia de calor para un bioproceso. Pero como todos ellos se basan en lo que es la transferencia de calor, pues nosotros debemos de entender qué es esto y cuáles son los mecanismos que están involucrados o que permiten que se lleve a cabo la transferencia de calor. No han visto nada en fenómenos de transporte de transferencia de calor, ¿verdad? Pregunto. Bueno, entonces,
Eh, Antes de hablar de los mecanismos de transferencia de calor, nosotros necesitamos entender cuál es la condición por la cual se puede llevar a cabo la transferencia de calor dentro de un sistema, equipo, medio, etcétera. ¿Cuál es esa condición? Que ustedes ya la vieron en termodinámica. ¿Cuál es la única manera en que yo puedo transferir calor? Chamacos. ¿Cuál es la condición que se debe de presentar para que se pueda transferir calor dentro de un sistema, un equipo, un medio? No, pues eso puede ser abierto o cerrado. ¿Cuál es la condición? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás en un cuarto lleno de aire y de repente en una esquina del cuarto está ¿cómo se llaman estos? Una resistencia y la prendes. ¿Cómo está el aire cercano a la resistencia? Su temperatura con respecto a la temperatura en cualquier otro punto del cuarto. Sí, como que sí vienen un poquito apagados por lo que les sucedió. La condición para que se dé la transferencia de calor dentro de un sistema o un medio es que haya una diferencia de temperaturas. Si no hay una diferencia de temperaturas, no puede haber un flujo de calor. Entonces, para que se transporte el calor o la energía, debe de haber una diferencia, un gradiente de temperaturas. ¿Sí? Ahora, si se presenta dentro de un sistema esa diferencia de temperaturas, existen diferentes mecanismos por los cuales se transfiere el calor. Los tres mecanismos por los cuales se transfiere el calor son la conducción, la convección y la radiación. ¿Cómo es el mecanismo de transferencia de calor por conducción? ¿Lo han oído? ¿Algunos se imagina? A ver, entonces, ¿alguien más? Se oye el eco, pero no te preocupes. A ver, fíjense bien. La transferencia de calor únicamente se va a presentar si dentro de un equipo, sistema, material, medio, etcétera, hay una diferencia de temperaturas. Si se establece una diferencia de temperaturas, entonces el calor se puede transferir por tres mecanismos: conducción, convección y radiación. La conducción es un mecanismo en el cual se transfiere el calor a nivel molecular o atómico. Y la condición es que las moléculas o átomos del material del sistema que lo están formando
se encuentren de manera estática. ¿Qué quiere decir? Que no se estén moviendo a nivel macroscópico. Por ejemplo, si yo tengo un balde de agua y el balde de agua lo estoy agitando y lo estoy calentando, ahí ya no hay transferencia de calor por conducción. Es otro mecanismo y ahorita lo vamos a ver. La conducción únicamente se da a nivel atómico molecular en sistemas estáticos y puede ser tanto en sólidos, líquidos o gases. ¿Cómo es esto que se da a nivel molecular o atómico? Cuando yo pongo atención a los átomos o moléculas que están formando una sustancia, un cuerpo, un ente, ¿cómo están estos átomos o moléculas? ¿Están estáticos, o sea, están totalmente quietos, no se mueven? ¿O cómo están? Fíjense bien, si yo pudiera observar, me daría cuenta que los átomos o moléculas se encuentran vibrando, rotando, moviéndose entre ellos, y hay algo que se llama movimiento rotacional y movimiento vibracional. Imagínate una pelotita que está vibrando y está rotando sobre su eje, y que esa pelotita es un átomo, una molécula. Entonces, el movimiento rotacional es cuando gira sobre su propio eje y el vibracional es que está vibrando, ¿sí? Eso se presenta en cualquier sustancia en estado sólido. En estado como un fluido, líquido, gas, las moléculas o los átomos tienen un poco más de libertad y pueden estar vibrando, rotando y trasladándose de un punto a otro, pero por su propia energía. Obviamente un gas, las moléculas, además de vibrar y rotar, tienen algo que se llama un movimiento traslacional. Se están moviendo de un punto a otro. Ahora, la condición es que esa sustancia se encuentre de manera estática a nivel macroscópico, no se mueva, no haya un ente interno o externo que lo ponga en movimiento. Cuando hablamos de un sólido, pues es fácil de entender, ¿no? Pero ya cuando hablamos de un fluido como un líquido, un gas, aquí no debe de haber nada que lo ponga en movimiento, ¿sí? Cuando tenemos esta condición y aumentamos la energía interna de este sistema en un punto, estamos incrementando su energía, bueno, su movimiento vibracional y rotacional de las moléculas o átomos de este cuerpo. Un ejemplo, imagínate tú que tienes una barra de un metal, el que tú quieras, y es una barra, ponle tú, de 30, 40 centímetros de largo y tiene un cierto espesor. Y yo empiezo a calentar uno de los extremos de la barra con un soplete, sin que la derrita, nada más la caliento de tal manera que se caliente ese metal de un extremo. ¿Qué va a suceder con el tiempo? Con lo demás, con todo lo demás de la barra. Se va a calentar. ¿Y hasta qué momento va a detenerse la transferencia de calor? ¿Y ese equilibrio qué significa? Que la temperatura en toda la barra sea igual, ¿sí? Empiezo a 20 grados centígrados con la barra, la empiezo a calentar, de tal manera que uno de los extremos la caliento ya a 100 grados y la demás barra está a 20, va a ir subiendo poco a poco 60, 60, 50, 40, 20 y después me voy a dar cuenta que va a ser 100, 80, 70, 40, 30 y así hasta que me doy cuenta que después de un tiempo toda la barra tiene la misma temperatura. ¿Qué sucede a nivel atómico o molecular? ¿Qué le está pasando a las moléculas y átomos
de ese material que les estoy incrementando. Se encuentra en un estado de excitación, por eso las moléculas empiezan a palpitar y se calientan. Cuando yo le estoy transfiriendo calor a un extremo, los átomos o moléculas de esa barra empiezan a vibrar y a rotar a mayores velocidades. Calor es movimiento. Entre mayor sea el movimiento de un cuerpo, mayor es su energía. A nivel atómico molecular, el calor se interpreta como el movimiento que pueden tener los átomos o moléculas de una sustancia. Si estos átomos o moléculas de una sustancia únicamente vibran y rotan a mayor velocidades, sin que se estén trasladando de un punto a otro a grandes distancias, entonces estamos incrementando su energía interna. Pero imagínate, las moléculas o átomos que están luego calentándose en el extremo de la barra, se empiezan a vibrar y a rotar más rápidamente. Este movimiento ¿qué hacen con las moléculas que están adyacentes a ellas? ¿Qué? Les transfieren este movimiento. Imagínate que estás en un lugar muy frío y hay 50 personas y están pegaditas una a otra, así, tan pegadas, de tal manera que nada más pueden brincar o girar sobre su propio eje, ¿no? Digamos que brincar es vibracional y girar sobre su eje es rotar. Y quieren ir incrementando su temperatura. ¿Qué hacen? Empiezan a saltar más y a girar más rápidamente. Pero cuando hacen esto, ¿qué sucede con las personas que están a su lado? Se les empieza a transferir el calor. Se les empieza a transferir el movimiento. Y entonces también empiezan a vibrar, bueno, a brincar y a girar más rápidamente hasta que alcanzan las mismas velocidades de quienes se los transfieren, ¿no? Y mientras esto no se detenga, ese movimiento vibracional y rotacional lo van transfiriendo a lo largo de todos ellos. Es lo que sucede a nivel molecular y atómico. El calor a nivel molecular y atómico en realidad es la transferencia de movimiento rotacional y vibracional entre los átomos o moléculas de un cuerpo, de un punto de alta energía, o sea, alto movimiento vibracional, hacia un punto de baja energía, o sea, donde están moléculas y átomos de bajo movimiento rotacional y vibracional. Por eso se dice que la conducción es es la transferencia de calor a nivel atómico o molecular, ¿sí? Pero la condición es esta. La conducción se puede dar tanto en líquidos, gases y sólidos. En sólidos es muy fácil de entender porque las moléculas o átomos están fijos en un punto, no se mueven, solamente vibran o rotan. En los líquidos, las moléculas vibran a mayor velocidad y rotan a mayor velocidad y tienen un cierto grado de libertad de moverse un poco. Y en los gases, el movimiento vibracional y rotacional sí es muy fuerte, pero también las moléculas están trasladándose de un punto a otro. Entonces, pero a nivel molecular, a distancias muy cortas, ¿sí? Entonces, mientras la sustancia no esté su movimiento a nivel macroscópico, y únicamente se dé la transferencia de movimiento vibracional y rotacional entre los átomos y moléculas. Podemos decir que es la transferencia de calor por conducción. La temperatura es una manera indirecta de medir esta energía interna, vibracional y rotacional y traslacional de los átomos y moléculas. Y entonces ahí sí, vámonos a lo que dijo su compañera.
un balde de agua que estoy calentando. Imagínate que tengo un balde de agua sin calentar a temperatura ambiente y el agua está estática, no la muevo, no se mueve de ninguna manera. Y tengo un balde igualito, lleno con la misma cantidad de agua, pero la estoy calentando. Y la estoy calentando de tal manera que el agua no hierve ni se evapora. Estamos, dijéramos, a 60 grados centígrados. ¿Sí? Y también el agua está sin moverse. ¿Sí? Y le estoy calentando por todos lados el balde. En la parte de abajo, en la parte lateral, etcétera. Pero no hay nada que esté moviendo al fluido. ¿Qué significa a nivel atómico molecular que esté a 60 grados centígrados con respecto a la que está a 20 grados centígrados? ¿Cómo se encuentran los átomos y moléculas del agua a 60 grados centígrados con respecto a los átomos y moléculas de agua a 20 grados centígrados? ¿Se encuentran más separados? Más excitados. Las moléculas del agua a 60 grados centígrados van a estar vibrando y rotando y moviéndose a mayor velocidad que las moléculas de agua que están a 20 grados centígrados. Y entonces puedo decir que mientras dentro del balde de agua, dentro de un punto u otro, tenga diferentes temperaturas, puedo decir que hay una transferencia de calor por conducción. El siguiente mecanismo de transferencia de calor es por convección. Y este únicamente se da en fluidos, sean líquidos o gases. La convección no se puede dar en sólidos, únicamente en fluidos, un líquido o un gas. La conducción se puede presentar tanto en sólidos como en fluidos, líquidos y gases. Y es a nivel molecular y es bajo la condición que les dije, que si es un fluido, que el fluido a nivel macroscópico no se encuentra en movimiento, o sea, se encuentra estático, para que se pueda dar la transferencia de calor por conducción. Pero la convección únicamente es aplicable para fluidos, ¿sí? Líquidos o gases. Y la convección, que es la transferencia de calor, se puede dar de dos maneras, por convección natural o por convección forzada. ¿Qué significa la convección natural? Imagínate tú que tienes un vaso Petri muy alto, ¿sí? O angosto y muy alto. No sé, imagínate que es de 40 centímetros de altura el vaso Petri, casi una cubeta, y es un poco angosto, no más de 15 centímetros de ancho, ¿no? Y lo tengo inicialmente lleno de agua. Y coloco este vaso Petri en una parrilla eléctrica y empiezo a calentar. De tal manera que, ¿cómo va a ser la temperatura del agua que está en el fondo y en contacto con la parrilla a través del vidrio con respecto a la temperatura del agua que está en la parte superior, casi en la superficie del líquido en el vaso Petri? ¿Cómo van a ser las temperaturas? Bueno, van a ser diferentes, ¿no? Las más abajo van a estar excitadas que las de arriba. Va a haber una mayor temperatura en el fondo que en el agua en la parte superior. ¿Qué sucede con la densidad del agua cuando está afectada, cuando está a diferentes temperaturas? ¿Qué sucede cuando voy aumentando la temperatura del agua? ¿Qué sucede con su densidad? ¿Aumenta o disminuye? ¿Perdón? ¿La densidad qué? Si yo aumento la temperatura del agua, ¿qué sucede con su densidad? Disminuye porque se amplían las moléculas, Disminuye, permite más huecos. no es que sean huecos, sino que este,
disminuye es algo así, pero no es que sean más huecos, sino que aumentas la distancia entre las moléculas, eso sí, pero se vuelve su densidad menor a medida que sube la temperatura, ¿no? Entonces, ¿cómo es la densidad del agua en la parte superior, que es un agua más fría, con respecto a la densidad del fondo? Mayor. Y cuando yo tengo un material que es más denso y está dentro de un material menos denso, ¿qué sucede con el material más denso? ¿Tiende a qué? A irse al fondo, ¿no? Sumirse o irse hacia el fondo. Entonces, ¿y qué sucede con las moléculas de agua o el agua que está a mayor temperatura? ¿Tiende a qué? Se va a la superficie. Entonces, si yo mantengo constante el calentamiento en el fondo y en la parte superior, imagínate que yo tenga como un tipo de ventilador que me esté enfriando el agua constantemente, ¿qué sucede? Las moléculas de agua frías en la parte superior con mayor densidad, el agua va a tender a irse hacia el fondo. Y el agua caliente que está en el fondo con menor densidad va a tender a irse a la superficie. Y si yo mantengo esa diferencia de temperaturas, caliente, una temperatura mayor al fondo y una temperatura menor en la superficie, se me va a formar un ciclo convectivo, en el cual el agua va a estar subiendo y bajando, siempre y cuando yo mantenga las diferencias de temperaturas. Y ese ciclo convectivo, por diferencia de densidades, se originó por una diferencia realmente de temperaturas. Y el agua se encuentra, o el fluido se encuentra en movimiento, pero el movimiento se debe a una diferencia de densidades provocada por la diferencia de temperaturas y es un fenómeno natural que se da de manera natural o espontánea. Entonces a eso se le llama convección natural. Ahora imagínate tú, igual que tenemos el mismo vaso, con agua sobre una parrilla y la parrilla yo la estoy calentando en la parte inferior y en la parte superior también la estoy enfriando, de tal manera que mantengo una diferencia de temperaturas. Pero ahora la diferencia es que en el vaso de precipitado, en el fondo del vaso, coloco una mosquita o un agitador magnético y prendo el agitador magnético y el agua se va a poner en movimiento. Pero ¿quién está poniendo en movimiento el agua? ¿La diferencia de temperaturas o el agitador? Cuando nosotros tenemos un sistema, un fluido, donde hay una diferencia de temperaturas, pero el fluido se encuentra en movimiento, no por diferencia de densidades, sino porque hay un dispositivo que lo está poniendo en movimiento, ya sea un agitador, un ventilador, una turbina, una bomba, un compresor, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier dispositivo que me mantenga en movimiento del fluido y dentro del fluido hay diferencia de temperaturas, se dice que es convección forzada. Entonces, recapitulando, conducción, mecanismo de transferencia de calor que se da en sólidos, líquidos y gases a nivel molecular debido al incremento en la energía, en el movimiento vibracional y rotacional de las moléculas o átomos. A esto se le llama energía interna, ¿sí? O parte de la energía interna de una sustancia. Y este movimiento rotacional y translacional se va transfiriendo de un punto de alta energía a un punto de baja energía. Y esto lo podemos ver a través de medir la temperatura. Convección. La convección es el otro mecanismo de transferencia de calor que se puede dar de manera natural debido a una diferencia de temperaturas que genera una diferencia de densidades y esto provoca un movimiento por la diferencia de densidades de un fluido del punto de mayor temperatura al de menor temperatura o por convección forzada. Igual tengo el fluido
con diferencias de temperatura de un punto a otro, pero el fluido está en movimiento debido a un dispositivo. Como les dije, puede ser desde un compresor, un impulsor, una bomba, una turbina, un ventilador, etcétera. ¿Sí? Esos son dos de los mecanismos de transferencia de calor. Y el tercer mecanismo de transferencia de calor es la radiación. ¿Sí? ¿Cómo es la radiación o qué es la radiación? Y otra cuestión. La conducción y la convección como mecanismos de transferencia de calor necesitan de un medio material o de un medio físico para que se pueda dar la transferencia de calor. Se necesita que haya una sustancia para que se presente la transferencia de calor por diferencias de temperaturas. Pero la radiación, a diferencia de la conducción y la convección, no necesita de un medio físico o material para que se dé la transferencia de calor. ¿Cómo es esto? Dentro de la radiación, para que pueda haber transferencia de calor, se necesita tener una fuente emisora y una fuente receptora. La fuente emisora es la que está generando la radiación y la fuente receptora es la que capta la radiación. Y entre la fuente emisora y la fuente receptora, o sumidero, también así se le llama sumidero, puede haber o no un material para que se lleve a cabo la transferencia de calor por radiación. El ejemplo clásico de este es el Sol y la Tierra. El Sol es la fuente emisora y la Tierra es la fuente receptora. El Sol emite radiación electromagnética en todos los espectros de la radiación electromagnética. ¿Sí se acuerdan de esto? Rápidamente, vamos a ver. Era lo que estaba copiando. La radiación electromagnética se puede clasificar en base a lo que es su longitud de onda y frecuencia. La longitud de onda y la frecuencia son dos propiedades de la energía electromagnética que son inversamente proporcionales. Entre menores, recuerden, la longitud de onda es la distancia que hay entre la cresta y cresta de una onda o entre el valle y el valle de una onda. La distancia que hay de aquí a acá o la distancia que hay de aquí es la longitud de onda. Y la frecuencia es el número de ondas por segundo que pasan un punto fijo. ¿Sí? Entre más pequeña sea la longitud de onda, el número de ondas que pasan un punto fijo por segundo va a ser mayor. Entonces, a medida que yo disminuyo la longitud de onda, incremento la frecuencia y viceversa. Entre mayor sea la frecuencia o menor la longitud de onda de una radiación electromagnética, su energía es mayor. ¿Sí? De tal manera que nosotros podemos ver el espectro electromagnético clasificado en 7 u 8 cantidades o tipos de radiaciones electromagnéticas, donde tenemos los rayos gamma, los rayos X, la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarrojo, la radiación de microondas y las ondas de radio. En este esquemita lo que ustedes pueden ver es tanto la longitud de onda, fíjense, longitud de onda, que es la distancia en metros entre cresta y cresta, valle y valle. Y por ejemplo, los rayos gamma tienen una longitud de onda de 1 por 10 a la menos 12 metros. ¿Sí? Eso es mucho más pequeño que un átomo. Y la frecuencia es de 10 a la 20 Hz
o 10 a la 20 ondas que atraviesan por segundo un punto. O sea, la cantidad de energía que tienen los rayos gamma es enorme. Y de ahí nos vamos desplazando hacia la izquierda y va disminuyendo de manera gradual la frecuencia y aumentando la longitud de onda. De tal manera que vamos pasando por los diferentes espectros del espectro global de la radiación electromagnética. Todo esto es radiación electromagnética, pasando por todos ellos, ¿no? Hasta que llegamos, por ejemplo, a la luz visible, que es un tipo de radiación electromagnética, en el cual nosotros tenemos la facultad de poder captar este tipo de radiación, pero tenemos infrarrojo, microondas y radio. Nos vamos al otro extremo donde las ondas de radio tienen una longitud de onda hasta de 1 kilómetro, 1000 metros, y tienen una frecuencia de unas 1000 o 10.000 ondas por segundo. Aquí imagínense, esto es insufrible. Aquí no sé si son quintillones, sextillones, septillones de ondas por segundo, pero septillones de ondas por segundo, pues es un 1 seguido de 20 o 21 ceros, comparado con 10.000 ondas por segundo. De todas maneras, estas tienen energía. Otro ejemplo clásico es el microondas. El microondas tiene adentro la fuente emisora y aislado, pero dentro del microondas, lo que nosotros metemos a calentar sería la fuente receptora. Y así hay diferentes aparatos que funcionan generando algún tipo de longitud, algún tipo de radiación electromagnética. Por ejemplo, la lámpara, una lámpara. Nosotros podemos estar debajo del agua, en un bosque oscuro o en el espacio, y si yo prendo la lámpara, yo voy a ver la luz. Y no necesita la luz un material para transferirse. ¿Sí? Y es la forma en que nosotros podemos transferir energía por radiación a partir de una fuente emisora a una fuente receptora. Ese es el otro mecanismo que nos permite la transferencia de calor. Preguntas, muchachos. Entonces, estos son los tres mecanismos de calor: conducción, convección, la cual puede ser natural o forzada, y radiación. Ok. Dentro de estos tres mecanismos de transferencia de calor, los dos mecanismos que están más involucrados en los bioprocesos son la conducción y la convección, ¿sí? Y la radiación no. Habría alguno que otro caso especial, pero para lo que es el ámbito de este curso y en general, los dos mecanismos de transferencia de calor que realmente se involucran en los bioprocesos son la conducción y la convección. Aquí estamos entendiendo de manera teórica y general cómo son estos mecanismos, pero si nosotros queremos ver cómo estos mecanismos de transferencia de calor están implicados en el diseño de diferentes tipos de dispositivos y equipos para los bioprocesos, necesitamos entenderlas de manera un poco más profunda. De tal manera que vamos a ver cada una de ellas de manera independiente y cuáles son sus fundamentos teóricos, filosóficos y matemáticos, ¿sí? Vamos a empezar por la transferencia de calor por conducción. Ahora, déjenme comentarles, hay ciertos sistemas para el diseño de bioprocesos en donde puede utilizarse o donde esté implicado únicamente alguno de los mecanismos, o la conducción o la convección. Pero también hay otros diseños de equipos, dispositivos para bioprocesos, donde es imposible separar la aparición de ambos mecanismos, donde ambos mecanismos están trabajando al unísono
en el proceso de transferencia de calor. Y ya sea que lo hagan conectados en serie o en paralelo. Ahorita vamos a ver qué significa eso, pero bueno. Regresando a lo que es la conducción, vamos a ver qué es la transferencia de calor por conducción. Quien fue el primero en establecer las bases para entender lo que es la transferencia de calor por conducción fue un francés muy famoso en el área de la física, de los fenómenos de transporte y de las matemáticas. Y este señor fue Jean-Baptiste Joseph Fourier, mejor conocido por todos nosotros como Fourier. Si han hablado de Fourier, la transformada de Fourier, y todas estas cosas, si han oído hablar de Fourier. Bueno, yo les sugeriría, busquen la bibliografía de este señor. Es uno de los genios comparables al nivel de Newton, de lo que contribuyó a la ciencia y a las matemáticas, principalmente a las matemáticas, pero a la ciencia también, en cuanto a su contribución para la humanidad. Fue un genio este señor. Bueno, este señor, tratando de entender y establecer una ley que describiera la transferencia de calor por conducción, hizo experimentos tanto mentales como prácticos, en donde analizó un sistema de este tipo. ¿Cuál? Imagínate tú que yo tengo una placa de algún material. Vamos a poner un metal, el que tú quieras. Plata, cobre, oro, platino, plomo, acero, un metal o una aleación. Aquí estamos viendo la placa de frente. Esta es su cara frontal y atrás sería su cara en la parte posterior, ¿no? Y sobre toda el área frontal de esta placa, yo estoy aplicando calor. ¿Cómo lo puedo aplicar el calor? Pues a través de, no sé, un fluido a una mayor temperatura, a través de una flama, a través de un material que estoy, no sé, hasta por radiación, etcétera. El chiste es que de este lado, de alguna manera, por algún tipo de calor que yo, bueno, no tipo, de algún tipo de sistema, equipo, lo que tú quieras, estoy aplicando sobre toda esta placa una cantidad de calor o un calor constante. Y del otro lado de la placa, en la cara posterior, tengo un dispositivo que me retira el calor de la placa. O sea, el calor que estoy proporcionando a esta área es el mismo calor que estoy retirando, pero lo estoy retirando porque ahora de este lado tengo un ventilador, una turbina, un agitador, un sistema de enfriamiento que me retira el calor a la misma velocidad a la cual lo estoy aplicando. De tal manera que la cantidad de calor que se transfiere de un lado de la placa al otro lado de la placa, de una cara de la placa a la otra cara de la placa, a través del espesor de esa placa, le llamo Q. Q gorrito es el flujo de calor, que se está aplicando, ¿ok? Esto que vemos aquí, este es viendo de manera frontal la placa, y esto que estamos viendo acá es viendo de manera lateral la placa, o sea, esto que está aquí es esto que está acá, ¿sí? Ahora, ya que establecimos esto, que el flujo de calor que atraviesa el espesor de la placa es constante y yo mantengo una temperatura constante T0 con respecto a una temperatura constante TS entre
las caras de la placa, ¿sí? Y yo sé que esta placa tiene un espesor al que le voy a llamar L. 3 centímetros, 1 centímetro, 2 metros, no sé. Esta placa tiene un cierto espesor L. Él dijo, voy a ubicar un sistema coordenado. Un sistema coordenado donde ubicó el origen exactamente en donde empieza, o bueno, donde está la placa, la cara de la placa en la que se aplica el calor. Y este sistema coordenado, que nada más es en un solo sentido, unidireccional, le llamo Z. Generalmente dentro del campo de los fenómenos de transporte, de la ingeniería, a esta Z le llamamos coordenada axial, ¿sí? Entonces Z, guarden en su cabecita, es coordenada axial. De tal manera que el calor se transfiere en la dirección Z a través del espesor de la placa entre la temperatura que se tiene en la cara frontal con respecto a la cara posterior de la placa a una diferencia de temperaturas T0 y Ts. ¿Por qué? Porque mantengo las temperaturas constantes y aquí tengo una fuente emisora constante de calor y aquí tengo una fuente receptora o un sumidero que me retira el calor a la misma velocidad a la cual se le aplico a la placa. ¿Ok? Y al área a través de la cual el calor atraviesa a la placa, a esa área que se llama área frontal, se le llama AZ y es perpendicular esta área a la dirección a la que se transfiere el calor. AZ es perpendicular, que es el área de esta cara, como de esta cara que es la misma, es perpendicular al flujo de calor. ¿Cómo puedo yo establecer o entender lo que sucede aquí? Antes de ver cómo lo pensó Fourier, ¿se entendió el diagrama? Profe, ¿qué es TS? Ts es la temperatura sobre la cara de la placa anterior, o sea, T0 es la temperatura que hay en esta superficie y Ts es la temperatura que hay en la superficie posterior, ¿sí? Imagínate que esto lo giro 90 grados, de tal manera ahora que veo este frente, esto ahora es el frente, esto que está aquí es esto que está acá, ¿sí? T0 es la temperatura que hay aquí y Ts es la temperatura en la parte posterior de la placa. Ambas se mantienen constantes porque aquí tengo una fuente emisora de calor constante y aquí tengo una fuente receptora de calor constante. De tal manera que la misma cantidad de calor que aplico aquí es la misma que retiro acá. De tal manera que el flujo de calor se mantiene constante. Y el calor se transfiere a través del espesor de la placa, o sea, a través de aquí, ¿sí? En una dirección, en la dirección Z. Y la placa tiene un espesor que le llamo L. El espesor pueden ser centímetros, metros, 2 centímetros, 5 metros, no importa. Pero tiene un cierto espesor L. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender o cómo estableció Fourier el mecanismo o la expresión matemática que permite describir la transferencia de calor por conducción en este tipo de sistemas? Es lo que vamos a ver. Pero vuelvo a preguntar, ya una de las compañeras espero haberle resuelto la duda, vuelvo a preguntar, ¿se entiende el esquema? Sí. Muy bien. Lo primero, Fourier hizo dos cosas, y esto es algo que ustedes deben de entender en los fenómenos de transporte. En los fenómenos de transporte, nosotros hablamos de una cantidad que se llama flux. El flux es la cantidad del flujo de algo
sobre el área a través de la que atraviesa ese flujo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un esfuerzo cortante, TXY igual a, ustedes si se acuerdan, cuando lo vimos, decíamos que era fuerza sobre área. Un flux o un esfuerzo cortante es un flux de momentum. O sea, tau XY es igual a F de Y sobre AX. ¿Sí? Flujo sobre área. Pero fuerza sobre área. Pero la fuerza, ¿qué es? ¿Es un flujo de qué? La fuerza es un flujo de momentum. ¿Sí? Voy a detener tantito la grabación